Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes de Añoranzas de Electricistas estamos para continuar esta historia sobre los 108 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es curioso, pero necesitaríamos estar revisando en estos 5 años de historias, en concreto, cuánto llevaríamos analizado. Solo son aspectos de estos más de 100 años y seguramente nos falta precisiones, contextos que deberíamos de estar tratando, pero que en el rato que estamos todos los lunes apenas si en ocasiones tratamos el contexto, porque el punto en concreto consideramos que no se entiende del todo bien. Por ejemplo, estamos presentándoles una ponencia que hice en 2014 para tratar en ese año cómo veía yo la problemática de la extinción y precisaba yo 2 que 3 puntos. Por ejemplo, uno, no sé en qué momento empezó en las asambleas del ESME, aún en los mítines, cada que se mencionaba el nombre de Felipe Calderón, de Felipe el Pequeño, alguien gritaba borracho. O algunos de los oradores decían que era un borracho. Y yo he insistido que un borracho es incapaz de haber hecho lo que hizo. Que esta decisión no se tomó en esa noche. Incluso, por ejemplo, para sacar los decretos que sacaron, aparte del de extinción, para sacar el decreto. Primero, por ejemplo, todos nos enteramos que el decreto sale después de que se da la ocupación militar de todas las instalaciones. Y después aparece el decreto de las bases para liquidar completamente al ESME, aparece el documento donde se precisa que todos los bienes de la compañía de luz van a pasar a un organismo, el que se va a encargar completamente de la liquidación, y que después, en menos de media hora, se pasan todos los bienes y servicios a la Comisión Federal, pero cumpliendo una orden, y ese es el argumento falso, ilegal y mentiroso, para indicar que no es CFE la que asume el control de las instalaciones, sino que se las dieron en un supuesto préstamo. Como dato le llaman una palabra muy extraña, en comodato a CFE. Y con ese argumento se dice que no hay patrón sustituto. En ese caso diríamos que en los hechos hay
una crítica propia del mismo decreto porque se extinguió porque ya no funcionaba, porque ese organismo público descentralizado dejaba de tener razón por fuerza mayor y sin embargo, todos a la fecha hemos visto que todas las instalaciones, todos los servicios, o sea, no se cayeron los cables de los postes, no se quemaron todos los transformadores de la ciudad al mismo tiempo. Las instalaciones, en lo general, del propio organismo público descentralizado Luz y Fuerza, siguieron estando en pie y a través de ellos se dieron los servicios básicos de electricidad, básicos en el momento y de largo plazo, porque todo este tiempo han estado funcionando. En 2014 que hago la ponencia, todas las instalaciones están perfectamente instaladas, perfectamente funcionando y no había existido un conflicto, un accidente, un disturbio de gran alcance. Entonces, está el derecho de patrón sustituto. Desde presidencia, desde todos los organismos del Estado, especialmente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no se cumple ni con la ley ni con la Constitución. Esa parte se viola. Y por si había dudas de violación, remata la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentando que no hay patrón sustituto y que todo lo que hizo el Estado a través del gobierno de Felipe el Pequeño es legal, es constitucional. Ahí está el punto. Comprueba, demuestra de manera clara que el golpe de la burguesía a través del Estado mexicano no la cometió un borracho. El análisis, el estudio de la extinción, no podemos sostenerlo en un estudio o con el argumento del borracho. Porque luego piensa, entonces los demás qué. Todos los del comité no tuvieron capacidad para tratar esta cuestión. Quedamos engañados con ese asunto. Así es que no puede ser. No es un borracho y todos los demás, sin darnos cuenta, caímos en las garras de un borracho. Es absurdo. Era borracho, pues sí, pero sus decisiones, especialmente esta decisión de octubre, la toma como aprobando, solapando o respetando la decisión de la burguesía financiera, de la burguesía internacional en electricidad, abriendo para ellas el mercado eléctrico mexicano. El SME fue el único sindicato u actor social, actor político que luchaba en contra de la privatización. No solo en este siglo, sino inició desde antes. El golpe más duro que se veía era
contra Zedillo. Entonces, en los años en que Ernesto Zedillo es presidente, el ESME de ese momento enfrenta, confronta y logra que la ley de Zedillo no se autorice. Entonces, es una decisión que se venía tomando. Y por eso insisto yo en este asunto. El otro punto. Por supuesto, mucha gente tuvo miedo, muchos trabajadores electricistas no se habían enfrentado nunca al Estado ni a la burguesía, no sabían el inmenso poder que hay detrás del Estado. Y para ese caso volveríamos a decir que la falta de conciencia de clase fue uno de los elementos que propicia la desbandada, que se vayan 28,000 electricistas viendo, si quieren sí por el miedo, sí por el terror que causó la decisión, pero también por la falta de conciencia de clase. Entonces, si 3/4 de electricistas se van, pero un pequeño reducto, una cuarta parte se queda, podríamos decir que entonces solo una cuarta parte de la clase obrera electricista tenía conciencia de clase. Yo en realidad considero que en lo general fallamos en ese rubro porque la respuesta de los dos bandos, porque ni modo hay que considerar a los dos bandos, no tuvieron esa fortaleza, ese interés, esa conciencia de clase que le permite a los trabajadores mantenerse, incluso diría yo, de uno y otro bando, unidos, fortalecidos, dando respuesta colectiva al objeto del golpe. No hubo suficiente capacidad para que entre todos, por ejemplo, se crearan cooperativas, se crearan respuestas colectivas para mantenerse. Hoy en día, supongo yo, que en esa misma calidad debieron haberse mantenido el comedor, en tanto que fuera este comedor colectivo en las oficinas del sindicato, una respuesta colectiva para todos, con capacidad suficiente para desarrollar su actividad de manera permanente. De igual manera, estuvo la estancia infantil, que al parecer hubo, como dicen luego, fuego amigo, que no permitió que la estancia infantil durara 10 años, 8 años, y fue un instrumento solidario que surge de las entrañas del propio ESME, de la resistencia, y que no se cobijó de tal manera que todos los integrantes del comité lo arroparan mínimo para la prestación de los espacios que se estaban ocupando, necesitando. Así es que no hay del todo respuestas colectivas, como también tendríamos que analizar después el impacto de los que se fueron del ESME, de los de 28,000 compañeros que se fueron a liquidar y que tiene que tener una repercusión política. Y tendríamos que tener el cuidado, el detalle, quizá lo hagamos, de ver ese impacto en las propias asambleas. ¿Cómo se resolvió?
cómo se daban las elecciones de los representantes. Justamente después, para 2014, a mí se me escapó ese aspecto y considero que debía haberlo revisado, saber, ir a revisar las actas de escrutinio de tal manera que se pudiera ver para 2014 cómo estaba la Comisión de Trabajo. E incluso debía haber hecho un comparativo del 2009 al 2010 y del 2010 al 2014. Poder revisar tanto las actas de escrutinio como las actas de las asambleas. Porque lo que es cierto es que la asamblea se declara permanente y a partir de ahí, cada determinado tiempo, no sé si cada 3 meses o cada 4, esto es lo que debía haber hecho en 2014, está revisando la situación, reconocer el argumento de que pues ya no había departamentos. Claro, tú puedes recurrir en principio a que en aras de mantener los grupos, en aras de mantener la resistencia, exhortas a la sobrevivencia, a la resistencia a través de los grupos escalafonarios, a través de líneas aéreas, a través de cables subterráneos, a través de estimadores, de acuerdo, pero reconociendo en todo caso que tal cual se iban a seguir reproduciendo los estatutos a través de esos grupos y reconociendo los efectos del golpe burgués contra la Comisión de Trabajo. Bueno, contra todos, pero ver los efectos en la Comisión de Trabajo, en las divisiones, cuánto afectó. O sea, se dice en general que, bueno, todos lo sabemos, eso es cierto, no es que se diga, 28,000 trabajadores electricistas se fueron. No hice yo la labor de el desglose. ¿Cuántos de los 28,000 eran de divisiones? Y el impacto del decreto de extinción en ese caso. Por ejemplo, una de las divisiones más pequeñas, antes del golpe yo contabilizaba a 42 trabajadores en Temascaltepec y confieso que no me sé la cifra de si se fueron algunos, eran pocos y pudieron haber resistido, por supuesto, pero no tengo el dato duro, no tuve la investigación pertinente. Así es que el efecto del golpe de extinción, el efecto de los 28,000 que se alejaron del ESME, no lo hice. Se me pasó para esta ponencia de 2014. Bien podría ahora, para completar la ponencia, hacer esta revisión. Por desgracia, el compañero Abelard falleció, el secretario de Actos y Acuerdos, y ya habíamos entablado la conversación para hacer una revisión
eh, concreta de las actas de asambleas que se realizaron en el ESME, y me decía que algunas las tenía la computadora y por ese motivo se le dificultaba prestármelas. Entonces ya habíamos quedado que nos íbamos a ver, que yo iba a llevar una USB, una memoria, y me iba a permitir copiar las asambleas respectivas para poder hacer una lectura, para hacer un trabajo de investigación y yo viviera, transmitiera, elaborara un folleto o un pequeño libro para poder ver la resistencia desde octubre del 2009 a través de sus asambleas. Yo diría de la única asamblea que siguió vigente, que fue convertida en asamblea permanente, la asamblea extraordinaria, asamblea general extraordinaria permanente del mismo 11 de octubre del 2009, y poder revisar todas sus sesiones y poder elaborar una perspectiva de la resistencia desde sus asambleas. Hay cosas que, y por eso digo que se dificulta luego hacer la historia contemporánea. Hay 2 o 3 asambleas importantes que no se hacen en el salón de actos y que podemos hacer una mirada crítica acerca de esos asuntos que fueron tratados. Es evidente que el inicio de la Asamblea Permanente, efectivamente, por la sorpresa, por la rapidez, por la cantidad de compañeros, se tuvo que hacer en el Monumento a la Revolución. Eso se entiende. Y en ese sentido, no teniendo todos los puntos que marca el estatuto, esa en especial se entiende que sea una asamblea legal y con todos los requisitos. Pero hay otras que no. Y yo no tengo el detalle de cuáles de manera abrupta eh, incumplen sus propios leyes y reglamentos. En eso, bueno, yo no le dije tal cual al compañero Abelar, pero sí le dije que quería hacer un recuento de la resistencia de cómo se veía el propio ESME desde sus asambleas, y deben de estar las actas completas de todas las asambleas generales extraordinarias permanentes que se han de haber realizado. Un estudio de eso es importantísimo. Ojalá este año me dé tiempo. Bueno, ya es octubre, mejor no lo prometo para este año. Es probable que el año que entra podamos hacer este trabajo de investigación sobre el ESME desde sus asambleas permanentes, desde su única, en este sentido, por el que le da sentido, valor y permanencia al ESME, checar esta Asamblea General Permanente Extraordinaria que inició en octubre del 2009 y saber en detalle qué ha venido pasando, en una mirada que es necesaria, crítica, desde el interior de sus propias asambleas, porque es de un valor incalculable poder hacer un estudio en esa perspectiva. Les digo, lamento
por supuesto, lamento la muerte del compañero Gerardo Avelar, secretario de Actas y Acuerdos, y que por ese gran motivo no tuvimos tiempo de revisar, de que me prestara una copia de todas las asambleas y poder hacer este estudio, esta investigación desde esa mirada, yo le llamaría autocrítica, del ESME para cómo se llevaron eh, todos los procesos de la resistencia. Espero que me dé tiempo. Igual, no, esto puede pues, causar escozor, lo creo, pero no hay problema. Son las actas del ESME, es lo que pasó y uno calificará, evaluará, transmitirá qué fue lo que pasó y cómo hemos llevado nota de esos sucesos, ¿no? Hay dos documentos también que sería interesante revisar. A la fecha no he logrado hacer un estudio comparativo de los estatutos, algunas cosas que necesitan precisión y que sufrieron cambios importantes. Yo considero, por ejemplo, que el proceso de elecciones, el proceso que se llevó de que eran las planillas, los representantes de todos los grupos políticos se constituían en eh, comisión escrutadora, la comisión que llevaba y revisaba todo el proceso electoral. Y reconocer o no que cumplía los requisitos que la nueva ley del trabajo llevaba como propuesta. Una crítica, bueno, una mirada acuciosa, detallada de la nueva ley federal del trabajo también se me ha pasado de tal manera de ver los efectos que sí o no pudieron tener en la estructura interna del ESME y tener una perspectiva desde ese punto de vista, ¿no? En fin, estos 28,000 trabajadores necesitan que hagamos un repaso de su existencia, de su proceder, en especial, insisto, para el 2014, porque está reciente el conflicto, está claro lo que está pasando y al momento están sufriendo los efectos al igual que la resistencia, igual que los jubilados. De ese momento al 2014, un apartado claro, sereno, de qué sucedía con los jubilados, que no lo hice. Entonces, mínimo, ver qué pasaba con estos compañeros jubilados y tener una perspectiva, por lo menos hasta el momento, de, yo diría esta comparativa, cuáles eran las prácticas sindicales de los jubilados antes del golpe y cuáles fueron las prácticas sindicales de los jubilados en 2014 para tener claridad en estos temas que dije son muchas personalidades, muchas personas, algunos grupos políticos o actores sociales y políticos siguen presentes y luego pareciera que una retrospectiva, ¿cómo diría? Hubo un secretario general que un día me pidió que hiciera la historia de su gestión sindical porque él había sido el mejor secretario general que había existido en el ESME. Y yo le dije, cuidado, permíteme hacer la investigación, déjame revisar
cómo trataste el asunto de los convenios departamentales, cómo se estuvieron realizando las asambleas departamentales, cómo se cumplieron las tradiciones y procedimientos de cada asamblea departamental, y cómo estuvieron las cosas en las divisiones, y si después de eso, en especial con la revisión del contrato colectivo y los convenios departamentales, resulta que fue el mejor periodo del ESME, lo digo, pero no me puedes pedir de antemano que yo diga que tu periodo sindical ha sido el mejor del ESME en todas las épocas. Déjame hacer el estudio, la investigación, y si sale, sale. Pero si hay cosas que señalar, que criticar, pues igual las debemos hacer. La historia del ESME, le decía yo, ha sido de lo más variada, ha tenido sus épocas desastrosas, y tenemos que decir que tuvo épocas desastrosas. Por ejemplo, antes de la huelga de 36, el Comité Central empezó a dar eh, espectáculos musicales. Creo que llegó incluso a ofrecer una cena, porque la asistencia a las asambleas estaba bajando. Me parecía que no debería de hacerse eso. O sea, se debería trabajar más políticamente, más hacia la formación de cuadros sindicales que espectáculos musicales o que alguna cena. Igual este secretario general que me dijo, haz una investigación porque ha sido el mejor periodo sindical del ESME. No, no. O sea, hago la investigación, hago el estudio, presento la información, y si resulta que es uno de los mejores periodos sindicales, pues se dice, pero si no, yo no me puedo comprometer a decir eso. Y entonces reconozco que en esta ponencia de 2014 me faltó esta parte. Reconozco que esa propuesta de hacer una proyección de cómo se ve la resistencia desde las asambleas del ESME es muy importante y que no pude realizar. Eso no solo iba a ser hasta 2014, iba a ser la perspectiva, pues pudo haber sido hasta el año que el compañero Avelar falleció. Entonces era más amplio. Los 105, 106 años del ESME. Y ese material que existe, espero que me permita hacer el balance. Ahora podríamos hacer para el año que entra el balance de los 109 años del ESME a partir de su Asamblea General Extraordinaria Permanente. Será un trabajo fabuloso. En fin, regresamos a la ponencia y yo hice una hipótesis que ya les comenté, que para el 2009 la clase obrera mexicana había sufrido golpes constantes que mostraba su debilidad histórica y general. Muchos contratos colectivos, por lo menos los más importantes, modificaron su cláusula de exclusión. Los mineros, los ferrocarrileros, los telefonistas, los petroleros, y solo quedaba un contrato colectivo que no se había modificado su cláusula de jubilación. Pero todos habían cambiado, trastocado, violado la esencia de la jubilación. En vez de 30 años de trabajo, en México se implantó la edad.
60 o 65 años. Solo hasta tener esa edad te podrías jubilar. Y eso fue un daño, un golpe tremendo contra todos los contratos colectivos. Entonces ya la clase obrera estaba debilitada. Todo el periodo de privatizaciones que se inicia con Carlos Salinas, se profundiza con Miguel de la Madrid, dañó profundamente a los sindicatos nacionales de industria, especialmente los de las industrias estratégicas. Un golpe constante a las organizaciones y, por supuesto, donde se mantuvo el charrismo. Pero los golpes más fuertes no los dio el charrismo, en todo caso, el representante de los burgueses en el Estado. Esos golpes no se volvieron. Entonces, no solo se modificó la cláusula de exclusión por edad, sino, y esto es también lo que no se ha podido reconocer como golpe o como debilidad constante y sistemática de todos los contratos y de todo el movimiento obrero. Se creó el Fondo de Ahorro para el Retiro. Y ese fondo, que es un fondo de ahorro nacional increíblemente fuerte, se lo dio a la banca, a la burguesía financiera. Y ahí sí se incluye incluso a los trabajadores de compañía de luz, al ESME. El porcentaje que se quita a todos los trabajadores es tremendo. Y se crea el Fondo de Ahorro para el Retiro. Es decir, debemos de partir, y está en la ponencia, de esta situación general de debilidad del movimiento obrero mexicano, independiente o no. Todo mundo estamos en ese. Incluso a partir de ese tiempo se empezaron a hacer ponencias para aclarar el tema, pero no aclaraba nada. Lo único definitivo es que cada uno en lo personal, en lo individual de los trabajadores y empleados existentes en México, dan para el SAR y el Fondo de Ahorro para el Retiro está en los bancos o, si se quiere, en las afores que pertenecen a los bancos. La burguesía financiera tiene el dinero de todos, especula. La burguesía financiera nos va a dar a través de una aseguradora nuestra pensión. Es decir, con el golpe al ESME, se dio el golpe a todos los contratos colectivos. Bueno, todo el proceso se aúna a lo que venía pasando al interior de los ME, y 2009 fue el momento de dar el golpe de gracia. Los transparentes, el grupo opositor, de inmediato propuso acudir a liquidarse y a que se aceptaran las zanahorias dinerarias del gobierno. En menos de 2 meses, las 2/3 partes, como hemos estado comentando, se habían liquidado, habían renunciado por la vía de la Secretaría del Trabajo a su trabajo, valga la redundancia. La Constitución lo prohíbe y, sin embargo, quien propició a través del miedo o el convencimiento fue la Secretaría del Trabajo, el gobierno mismo, que dice defender la Constitución. También, en este tiempo, en menos de 2 meses, la resistencia se definió para crear una fortaleza. Fue una reacción ideológica en lo general. Se olvidaron las premisas sindicales fundamentales.
Los 14 puntos que hemos leído de Ernesto Velasco se olvidaron. Se respondió como gremio aislado ante la injusticia. A pesar de los tiempos y de la diversidad y de los ataques que realiza el gobierno y las televisoras, la burguesía de los medios de comunicación masiva, la concepción política dentro del ESME fueron definidos por cuadros sindicales de la dirección. Terminó siendo una acción sindical centralista. Las respuestas a la forma de vida han sido individuales. No hubo hasta 2014 una propuesta amplia, social y solidaria, rescatable entre todos, rescatable por grupos, rescatable como podríamos haber dicho por escalafones. La conciencia obrera electricista estaba en construcción. Apenas empiezan a reconocer como proletarios, pero no hubo capacidad política para tener una alternativa contra el ataque de la burguesía, contra el ataque capitalista. La democracia sindical se desarrolla, pero dista un buen trecho para generar su propia propuesta. Acciones contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Todos los acuerdos quedaron archivados. Y por eso digo que tendremos que revisar las asambleas generales permanentes que hubo como respuesta a las acciones del gobierno como a las de la Suprema Corte. Una revisión de los estatutos para ver si en estos años de 2014 estábamos cubriendo en forma cabal los estatutos. Eso debió ser una alternativa. Hoy ya acabé, perdón. Conclusión previa. No le quise poner conclusión como ya, porque pues estamos en 2014 cuando elaboró la propuesta. Entonces, seguramente en un año o dos podría volver a elaborar otro ensayo que indicara los nuevos procedimientos. Es probable en ese sentido que la ponencia que hice en la asamblea, para la asamblea de la capital, podría revisarla y ver si plantea otras cosas, porque el debate fuerte era la alternativa que había en ese momento, primero para resolver las tarifas locas, para ver cómo le estaban cobrando de la misma forma en el ataque el asunto de las pérdidas. Y eso es importante saber. Incluso ahora, tantos años después de la resistencia o del golpe propiamente, cómo le califican a la Comisión Federal sus pérdidas técnicas y sus pérdidas no técnicas. Conclusión de esta ponencia de 2014 que llamé conclusión previa. 1. El sindicato sufrió el mayor colapso de su historia. 2/3 de sus miembros activos desertaron. El decreto de extinción es un golpe burgués contra el único opositor concreto a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Hoy le agrego dos cosas. Uno, no fue un golpe de un borracho. Jamás. No podemos olvidar el análisis concreto del asunto. Y segundo, desde entonces ya no se le quiere llamar industria eléctrica nacionalizada. Se habla de el rubro sector eléctrico. Ya no somos una industria eléctrica nacionalizada, sino somos el sector eléctrico. Y creo que hablar con una categoría más elevada le da un sentido
pues por lo pronto nacionalista, mínimo, pero ya no se le llama así. Conclusión 2. Las indemnizaciones por renuncia otorgadas desde la Secretaría del Trabajo, más el temor por el golpe del Estado, les hizo renunciar. Jamás alguien se podría haber resistido a eso. Engaño y golpe. No por eso debemos dejar de estudiar este tema. 3. La oferta de ingresar de inmediato a Comisión Federal previa capacitación también impulsó a la renuncia. Al poco tiempo se notó que no hubo ingresos a CFE y se formaron nuevos perfiles profesionales en los cursos de capacitación a los que desde Fox se les llama changarros. Ingresos de CFE convertidos en changarros. La derrota de los liquidados. Cuarta conclusión. La ideología obrera de los electricistas se quebró. Presentaron su renuncia al trabajo y no lograron elaborar proyectos, programas, acciones colectivas. No fue capaz la conciencia obrera hasta 2014 de crear proyectos colectivos en forma colectiva desde el conjunto de trabajadores. Si eran 10, si eran 20, si eran 100, entre todos asumir una respuesta colectiva, no de líderes. Es 2014 lo que estoy diciendo. La conciencia de clase estaba debilitada desde antes y sobre todo al momento del golpe burgués, con la extinción. La mayoría huyó de su organización por eso. Los 2/3 huyeron por esa debilidad de conciencia. La ausencia de respuestas colectivas al interior fue por eso. La ausencia o la debilidad de la conciencia de clase. Punto 6 de la conclusión. Los que formaron la resistencia también mostraron sus debilidades. No pudieron del todo crear una unidad concreta, sólida, plena, para mantener toda la unidad desde la base. La división se tornaba presente. 7. En los asuntos de sobrevivencia, lo hace en forma personal, de forma muy variada. Las formas colectivas como talleres automotrices, trabajados en conjunto, cómo crear formas de consumo colectivo, todo el mundo comprar, por ejemplo, sus útiles escolares, para evadir el costo personal. Todo eso no existió en la resistencia. 8. El propio Lozano, secretario del Trabajo, desde su propuesta hizo cooperativas para que alentara la huida. Hubo propuestas para crear cooperativas de producción que sirvieran a la Comisión Federal. Contratos temporales recortados. Era una provocación, pero sí lo hizo el secretario de Trabajo. 9. A pesar de los acuerdos de la propia Asamblea Extraordinaria Permanente, no se adoptaron formas colectivas frente al hecho de la Suprema Corte de Justicia. Eso les inhabilitó la posibilidad del patrón substituto. ¿A qué me refiero? A que
en todas las divisiones, en todas las áreas residenciales donde vivían los compañeros, debieron haberse tenido respuestas en contra de la Suprema Corte, en todos lados. Como ejemplo, yo pongo el movimiento del 68. La única forma que los estudiantes en 1968 quebraron el monopolio de la televisión fue con las brigadas colectivas repartiendo o volantes o dando información en toda la capital, en toda la extensión del Distrito Federal y zonas conurbadas. Eso no pasó cuando se tomaba la decisión importante en la Suprema Corte. 10. La unidad entre jubilados siguió evasiva, pues solo un tercio sostiene la resistencia. Otra la confronta y está dirigida por un jubilado, Jorge Sánchez, creando una coalición temporal. Al parecer el grupo de Muñoz se retiró de estos jubilados, pero queda la división entre el grupo de Jorge Sánchez y el grupo de la resistencia. No se ha logrado recuperar para 2014, insisto, la unidad completa de los jubilados que se hace para ese momento indispensable. Es decir, evitar la división entre los jubilados. 11. La resistencia sostiene el conflicto contra el gobierno federal a través de la negociación en la Secretaría de Gobernación en la Presidencia. Pero yo, justo quienes coordinaron o asestaron el golpe burgués, de tal manera que instrumentos burgueses se convirtieron ambas secretarías, presidencia y gobernación y secretaría del trabajo. Entonces, hay que sostener la negociación y hay que, con perdón de lo que digo, sostener estos puntos de vista de tal manera que en 2014 se pueda lograr la negociación. 12. Punto 12 de las conclusiones. Presidencia ha sostenido diversas formas para quebrar al ESME con matices diferentes según el secretario de Gobernación, o mejor dicho, según la fuerza política de la resistencia. Para 2014 ya había habido otro secretario de Gobernación. Y el ESME, insisto, esa diversidad colectiva de resistencia en todos los municipios, en todas las áreas del Distrito Federal, en todas las delegaciones como municipios aledaños, no se generó. Y debió haberse mantenido sobre todo para la mesa de negociación. 13. En efecto, la fuerza política de la resistencia ha logrado abrir en distintos momentos de estos años, recuérdense esos 5 años, los que estamos analizando, ha logrado mantener o abrir la mesa de negociación con presidencia. 14ª conclusión. Y debemos de partir de esta conclusión. El decreto de extinción no logró su objetivo esencial, en efecto, pero se está resarciendo al ESME. Está apenas tratando de consolidar la resistencia. Está tratando de mostrar la perspectiva de clase dentro de sí frente al proletariado nacional. No lo logra del todo.
La perspectiva es entonces consolidar una fuerza colectiva desde las bases, desde el territorio que tiene la propia resistencia, para fortalecer a la propia resistencia. En 2014, como pueden ver en este texto, noto o anoto que falta, yo diría, una propia mirada autocrítica que les permita avanzar en lo colectivo, con acciones colectivas, generales, por decir, cada división adopta su defensa colectiva en esas divisiones. Cada división crea su propia cooperativa de consumo para solventar los gastos propios de las familias en las divisiones. Cada división crea sus propios canales de difusión e impacto en la población, de tal manera que sigan el conflicto no por lo que diga la radio, la televisión, el periódico, no, porque sus propios miembros se diluyen, difunden en todo su territorio la información pertinente. Contra los medios de comunicación comercial u oficiales poco se puede. Los golpes que dieron, los golpes, como se dice ahora, mediáticos que dieron en el año de la revisión contractual hasta el año del golpe burgués a compañía de Lucia Lesmé, quedó demostrado. Poco se avanza en ese sentido. Yo valoro las acciones de difusión, de comunicación que hizo en el 68 el movimiento estudiantil, ejerciendo de manera colectiva acciones frente a la sociedad que lograron derrotar al monopolio de la televisión y que dieron una perspectiva diferente a la sociedad. En fin, esta es la ponencia que presenté en el Congreso, quinto Congreso de Estudios Regionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. De tal manera que es una perspectiva que tenía en 2014. Por supuesto, tengo otra diferente y algún día de estos la expondré en estas añoranzas de electricista. Por el momento, esta es la perspectiva. Rescato que me faltó tener un estudio desde el contenido de las propias asambleas generales extraordinarias y permanentes que ha habido y que ojalá pueda recuperar. Bien, amigos, esta fue mi ponencia elaborada en 2014 sobre el golpe burgués contra la compañía y contra el ESME que fue quebrado. Y que nos falta, insisto, un estudio autocrítico para aquel momento como para ahora, para saber las fortalezas o las debilidades del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos vemos hasta la vista el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Agradezco mucho su presencia, su atención y seguimos contando la historia de estos 108 años del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Hasta la vista.